Desde niño, la palabra infierno siempre me provocó la misma sensación: miedo. No un miedo reflexivo, sino ese miedo crudo que te aprieta el pecho. Fuego eterno, gritos, demonios contridentes, almas ardiendo sin descanso. Así me lo contaron, así lo vi en imágenes, así lo escuché en sermones, películas y conversaciones susurradas. Y durante mucho tiempo, nunca lo cuestioné, porque nadie cuestiona el infierno, solo lo acepta. Pero con los años, algo empezó a incomodarme. No era rebeldía, ni incredulidad. Era una duda silenciosa que se colaba cuando nadie hablaba del tema. Una pregunta que me perseguía cada vez que escuchaba la misma descripción repetida una y otra vez. ¿Y si el infierno no es exactamente como nos dijeron? No me malinterpretes. No estoy diciendo que no exista. Al contrario, lo que me inquietaba era que todos parecían describirlo con tanta seguridad, como si hubieran estado allí, como si la Biblia fuera clara, simple y directa sobre el tema. Y eso fue lo que me empujó a hacer algo que, curiosamente, pocos hacen de verdad: ir al texto bíblico sin ideas prestadas. Abrí la Biblia esperando encontrar una definición clara, una sola palabra, una explicación directa. Algo como: el infierno es esto. Funciona así. Se ve de esta manera. Pero eso no fue lo que encontré. Lo que encontré fue algo mucho más inquietante. Descubrí que la Biblia no habla del infierno como un concepto único y simple. No lo presenta como una sola palabra, ni como un solo lugar. De hecho, cuanto más leía, más me daba cuenta de que la imagen popular que yo tenía en la cabeza no coincidía del todo con lo que estaba escrito. Y ahí fue cuando sentí el primer escalofrío real. No el miedo aprendido, el miedo de descubrir que quizás no sabía nada. Porque si la Biblia es la fuente, ¿por qué nadie hablaba de los distintos términos? ¿Por qué nadie explicaba que Jesús usó palabras específicas? ¿Por qué nadie decía que lo que llamamos infierno es, en realidad, una idea mucho más compleja, profunda y aterradora de lo que imaginamos? Ese día entendí algo que me cambió la forma de ver este tema para siempre. La versión simplificada del infierno no es falsa, pero tampoco es completa. Y cuando comprendí eso, supe que tenía que seguir investigando. Porque si existía más de una palabra, si había más de un significado, entonces el infierno no era solo un lugar de castigo. Era una advertencia cuidadosamente construida. Y lo que estaba a punto de descubrir en los textos originales haría que todo lo que creía saber hasta ese momento empezara a derrumbarse. Porque la Biblia no habla de un solo infierno, habla de varios. Y casi nadie lo explica. Después de esa primera duda, no pude detenerme. Ya no estaba leyendo la Biblia por costumbre, sino con una urgencia extraña, casi peligrosa. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que no todos querían mirar de frente. Y entonces ocurrió. Me di cuenta de que la palabra infierno no aparece como tal en los textos originales. Eso me sacudió. En hebreo, la palabra es Seol. En griego, aparece Hades. Y en boca de Jesús, una palabra aún más inquietante: Gehenna. 3 palabras, 3 contextos, 3 significados distintos. El Seol no era el lugar de fuego eterno que yo imaginaba. Era el reino de los muertos. Un estado de existencia posterior a la vida, silencioso, oscuro, separado. No un lugar de castigo inmediato, sino de espera. Allí iban justos e injustos. No había gritos descritos. No había llamas. Solo separación. Luego apareció el Hades, usado en el Nuevo Testamento. Similar al Seol, pero con una diferencia inquietante. Aquí ya se habla de conciencia, de percepción, de memoria. Y entonces recordé la parábola del rico y Lázaro. No como una historia infantil, sino como una advertencia brutal. El rico no gritaba por el fuego. Gritaba por la conciencia del error, por la memoria de lo que pudo haber hecho, y no hizo. Pero nada me preparó para la tercera palabra: Gehenna. Jesús la usó más que nadie. Y no era simbólica, era real. Gehenna era un valle fuera de Jerusalén, un lugar maldito. Allí se quemaba basura. Allí se arrojaban cuerpos de criminales. El fuego nunca se apagaba. El gusano nunca moría. Era el símbolo perfecto de destrucción total. Y fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. Cuando Jesús hablaba del infierno, no estaba apelando al miedo irracional. Estaba describiendo el destino final de aquello que se niega a la vida. No era solo castigo, era consecuencia. El infierno, según la Biblia, no empieza con fuego. Empieza con separación, con decisiones, con rechazos pequeños que se vuelven eternos. Y mientras leía, una idea se repetía como un martillo en mi mente. El infierno no fue creado para el ser humano, pero el ser humano puede elegirlo. Eso cambió todo, porque si el infierno no es solo un lugar, si es un proceso, si es una condición del alma, entonces la pregunta ya no era ¿cómo es el infierno? La verdadera pregunta era ¿cuándo empieza? Y la respuesta a eso, Jesús la dejó clara de una forma que pocos quieren aceptar. Esa pregunta no me dejó dormir. ¿Y si el infierno no empieza después de la muerte, sino mucho antes? Mientras más leía las palabras de Jesús, más incómodo me sentía, porque nunca habló del infierno como algo lejano, abstracto o solo futuro. Muchas veces lo describió como una consecuencia que comienza en el corazón, se expande en la mente y termina consumiendo el alma.
Jesús dijo algo que me estremeció. El reino de Dios está dentro de vosotros. Y entonces entendí algo aterrador. Si el reino de Dios puede comenzar dentro de una persona, también lo puede hacer su opuesto. El infierno, según la Biblia, no empieza con fuego externo. Empieza con oscuridad interna. Empieza cuando el corazón se endurece, cuando la conciencia deja de doler, cuando el mal ya no se ve como mal, sino como normal, cuando el ego se convierte en ley, cuando la verdad estorba. Recordé personas que lo tenían todo, pero vivían vacías. Recordé miradas sin paz, risas que no llegaban a los ojos, almas que parecían arder por dentro, aunque por fuera sonrieran. Y entonces lo vi claro. El infierno es separación progresiva. Primero te separas de la verdad, luego del amor, después de la empatía, y finalmente, de Dios. Jesús no describió el infierno solo como castigo, sino como un estado donde hay llanto y crujir de dientes. No es solo dolor físico, es remordimiento consciente, es saber que hubo otra opción y rechazarla. Y lo más inquietante es esto: Dios no empuja a nadie al infierno. La Biblia muestra que Dios respeta la decisión final del corazón humano. Si alguien insiste en vivir sin Él, el resultado eterno es vivir sin Él. Eso es el infierno. No un Dios castigando con placer, sino un Dios respetando una elección terrible. Y mientras más lo pensaba, más entendía por qué Jesús habló tan fuerte de este tema. No lo hacía para asustar, lo hacía para despertar. Porque el verdadero peligro no es el fuego eterno, es llegar allí creyendo que nunca existió. Pero aún faltaba lo más impactante, porque la Biblia no solo habla del infierno como separación, habla de algo mucho peor: conciencia eterna sin posibilidad de cambio. Y eso es lo que hace que incluso los demonios tiemblen. Cuando comprendí eso, sentí un peso en el pecho que no supe cómo describir. Porque si hay algo más aterrador que el fuego, es la conciencia que nunca se apaga. Jesús fue claro al describir el infierno: no muere el gusano, y el fuego no se apaga. Durante años pensé que esa frase hablaba solo de castigo. Pero no, hablaba de memoria, de recuerdo, de plena conciencia. En el infierno bíblico no existe el olvido. No existe la anestesia del alma. No existe el ya no importa. Todo importa, para siempre. Entonces recordé la historia del rico y Lázaro. No era una parábola cualquiera, era una advertencia. El rico no gritaba por el fuego, gritaba porque recordaba. Recordaba su vida, recordaba sus decisiones, recordaba cada oportunidad desperdiciada, cada acto de indiferencia, cada momento en que pudo amar y no lo hizo. Y lo más impactante, seguía pensando como en la tierra, seguía justificándose, seguía negociando, seguía creyendo que aún tenía control, pero ya no lo tenía. Ahí entendí algo que me estremeció. El infierno no cambia a las personas, solo revela quiénes fueron realmente. No transforma el corazón, lo fija, lo congela, lo deja tal como eligió ser. Por eso no hay arrepentimiento genuino allí, solo remordimiento. No hay humildad, solo lamento. No hay fe, solo certeza tardía. Y entonces comprendí por qué la Biblia describe el infierno como tinieblas exteriores. No porque Dios no esté en todas partes, sino porque la presencia de Dios ya no es deseada. Es la eternidad de un corazón que dijo: no te necesito. Y Dios respondió: entonces vivirás eternamente sin mí. Eso es lo que nadie quiere escuchar. Eso es lo que pocos predican. Eso es lo que Jesús advirtió una y otra vez. Porque el verdadero horror no es el castigo, es la irreversibilidad. No hay segundas oportunidades. No hay nuevas decisiones. No hay ahora sí. La puerta no se cierra de golpe. Se va cerrando lentamente, cada vez que el corazón se endurece. Y cuando finalmente se cierra, no es porque Dios la haya cerrado desde afuera, sino porque el alma la cerró desde adentro. Pero aún no todo estaba dicho. Porque la Biblia no revela el infierno solo para mostrar el destino final, sino para revelar algo aún más poderoso: que todavía existe una salida. Y esa verdad cambia absolutamente todo. Después de entender todo eso, algo dentro de mí se quebró. Porque si el infierno es real, si la eternidad es irreversible, entonces la pregunta más importante no es cómo es el infierno, sino cómo evitarlo. Y ahí fue cuando comprendí algo que lo cambia todo. La Biblia nunca habla del infierno como el centro del mensaje. Habla de él como una advertencia. Pero el centro siempre fue la salida. Jesús habló más del infierno que nadie. No porque quisiera asustar, sino porque sabía lo que estaba en juego. Él no describió el infierno para condenar, lo describió para rescatar. Y entonces entendí el punto más impactante de toda esta historia. Jesús no vino solo a salvarnos del pecado. Vino a salvarnos de un destino eterno sin Dios. Por eso la cruz no fue simbólica. Fue necesaria. Porque según la Biblia, el infierno no fue creado para los humanos, sino para Satanás y sus ángeles. Pero el ser humano, al rechazar la luz, camina voluntariamente hacia la oscuridad. Dios no envía personas al infierno. Dios respeta decisiones. Y esa verdad es incómoda, porque nos quita la excusa, nos devuelve la responsabilidad. Jesús se paró justo en medio de dos realidades: vida eterna y separación eterna. Y dijo: yo soy el camino. No un camino más, no una opción espiritual,
el camino. Ahí entendí que el infierno no es una sorpresa al final de la vida. Es una dirección que se toma mucho antes. Cada decisión cuenta, cada rechazo cuenta, cada después lo veo cuenta, pero también cada oportunidad cuenta. Cada vez que alguien escucha, cada vez que alguien despierta, cada vez que alguien decide cambiar de rumbo. Por eso esta historia no termina con fuego, termina con una puerta abierta. Todavía, porque mientras hay aliento, hay elección, mientras hay conciencia, hay salida, mientras hay tiempo, hay gracia. El infierno es real, sí, pero también lo es el amor de Dios, que llegó tan lejos como para descender, cargar con el pecado y ofrecer una alternativa eterna. Y ahora la pregunta no es teológica, es personal. No es, ¿cómo es el infierno? Es, ¿hacia dónde estoy caminando yo? Porque la eternidad no comienza después de la muerte, comienza con la decisión que tomas hoy.